la doctora Yolanda Guerra, especialista en ortodoncia por la Universidad Estatal de Guayaquil. Tiene un diplomado en tomografía computarizada por la Universidad Fénix Terrae de Chile. Es autora y coautora de artículos científicos en revistas indexadas, docente de imagenología de pregrado y posgrado, coordinadora del Diplomado Internacional de Radiología Odontológica Maxilofacial 2D y 3D, gerente general de Orion Group S.A. Diagnóstico por Imágenes, miembro activo de la Sociedad de Radiología Oral y Maxilofacial de Chile y una conferencista a nivel nacional e internacional. Nos trae su tema: normativa nacional, diseño, equipamiento e instalación de un servicio responsable de radiología odontológica. Sin más preámbulos, doy paso a la doctora Yolanda Guerra. Muy buenas tardes con todos, muchísimas gracias. Quien me precede, el doctor Pinto, mi maestro, con él me formé en la Universidad de Chile, así que para mí es un honor siempre que puedo compartir con él algún evento científico como este. Y a todos ustedes, gracias por su tiempo y gracias por escucharnos. Realmente el tema que voy a tratar hoy es justamente un poco ligado a lo que ya el doctor Pinto lo dijo. Nosotros estamos un poquito lejos a pesar de que estamos dentro. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una normativa específica para el uso de los equipos radiológicos en odontología y mucho menos para el diseño de un servicio radiológico responsable, que parte precisamente de que estamos involucrados y no en la normativa nacional. Muchos de ustedes lo deben conocer muchísimo, la normativa. Sin embargo, yo me estoy permitiendo, pues, en este momento, tratar de sacar un poquito de esa normativa para que liguemos y entendamos un poco nuestra realidad aquí en el país. La importación de los equipos de rayos X en odontología requiere, y dice la norma y el artículo, que el importador debe tener una licencia para la importación de estos equipos. Es decir, que debe estar normado en cuanto a conocimiento respecto al equipamiento, tipo de equipo, debe tener un grupo de personas, ingenieros, que hagan un curso de radioprotección y también que hagan un curso respecto al manejo de cada máquina que va a ser importada. Lamentablemente esto no se cumple a cabalidad. Si bien es cierto, se le exige al importador la licencia, pero todas las otras condiciones no se las cumple. Es decir, cuando tenemos que acudir al organismo de control, pues le piden muchas cosas al importador, pero sobre todo lo que le piden es que el equipo que están vendiendo tenga ya dueño previamente. Ese es el mayor requisito, o sea, que ya esté vendido. Esto hace, pues por supuesto, que la parte comercial no esté ligada realmente a la necesidad que tenemos de que sea un uso responsable tanto para el importador que trae los equipos, o sea, cómo debe normarse, como para quien compre el equipo o quien lo comercializa. El importador debe notificar al organismo de control 30 días antes que esta máquina va a ser introducida al país. Y esta notificación tiene que estar guiada por un manual pertinente donde tiene que estar especificaciones técnicas, modelo, tipo, etcétera, etcétera. Que es un formulario que se lo llena. Sin embargo, el momento que estas máquinas llegan al país, muchas veces no cumplen esta normativa. Y de ahí parte también un problema que tenemos ahora, porque hay muchísima venta de equipo odontológico, pero no todos los comerciantes, quienes comercian los equipos, tienen una formación o una pequeña información básica de que están vendiendo una máquina de rayos X, que requiere no solamente la venta de la misma, sino también gran responsabilidad por parte del que expone o exhibe el equipo como de quien lo compra. Entonces, es importantísimo que en esta normativa general que tenemos para todos los, porque esta es una normativa general para todos los equipos de radiología médica en el país, ustedes la conocen por lo tanto. Sin embargo, como bien lo dijo el doctor Pinto, nuestras máquinas son específicas y tienen un bemol, que son fáciles de transportar. Porque, por ejemplo, un equipo periapical como este se lo mueve muy fácilmente de un lado a otro.
Tal vez un equipo panorámico y cefálico como el de arriba requiere un poco más de trabajo para moverlo. Sin embargo, existen muchos centros radiológicos que tienen los equipos y los tienen en sitios que no son adecuados. Es decir, no está normado precisamente la parte dental. Las obligaciones del propietario de una máquina. Yo estoy tratando de resumir porque obviamente este reglamento es sumamente extenso, ¿verdad? Pero, ¿qué dice de la obligación que tiene el propietario, ¿no es cierto? El propietario debe tener, por supuesto, una licencia. Debe, además de esto, el propietario informar al organismo de control que adquirió una máquina, ¿no es cierto?, de rayos X, llámese periapical, llámese panorámico o llámese tomógrafo, combin. Entonces, esto debe ser informado. Lamentablemente, tampoco ocurre. El momento que se traen las máquinas del país, el único que informa es el importador porque lo tiene que tener vendido. Pero una vez que el dentista obtiene el equipo, muy rara vez informa. ¿Por qué? Porque esto antecede a una inspección. Y la inspección está enmarcada dentro de una política de inspección de centros radiológicos médicos, más no odontológicos. Entonces, muchas veces se tiene esta poca coherencia entre la inspección y quien adquiere el equipo, ¿no es cierto? Porque quien adquiere el equipo no conoce de estas obligaciones, no sabe que debe normar no solamente el tener el equipo, el tener la licencia, el tener el operador, sino también el diseño del área donde debe ir el equipo. Y esto hace que muchos odontólogos que adquieren, o centros radiológicos que adquieren los equipos, no informen que están atendiendo bajo esta modalidad de centro radiológico. En las clínicas es un poco diferente porque siempre están inspeccionando tanto la parte del Ministerio de Salud como el organismo de control radiológico. Por ende, el Ministerio de Salud exige que se tenga un permiso de funcionamiento y permiso y licencias. Entonces, en la clínica probablemente el odontólogo se ve un poquito más obligado, pero en los centros radiológicos esto no ocurre. En definitiva, la generalidad, las personas, cualquier institución que recibe un equipo, ¿no es cierto?, para poder operarlo debe tener su licencia, ¿verdad? Y las inspecciones, es decir, que va a ser quien está normando todo esto, que es el organismo de control, ¿no es cierto?, va a pedir el inspector que se elabore un informe escrito, detallado de los resultados, va a hacer sugerencias, cambios, etcétera. Lo cierto es que nuestra realidad es que podemos llevar por lo menos un año hasta que nos salga una licencia. Porque tenemos una normativa general, más no una normativa específica. Entonces, cada vez que viene un inspector, pues tiene una visión diferente de cómo debería ser un centro radiológico o cómo se debería mantener un equipo, en este caso intraoral o extraoral, que se tiene en una clínica odontológica. Esta implementación es un prerequisito para el otorgamiento de certificados de habilitación y el mantenimiento de la licencia. Todos ustedes conocen porque todos estamos normados bajo este reglamento, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el licenciatario, el responsable, el que se llama jefe del servicio o dueño del centro radiológico, ¿verdad?, también debe tener una licencia de operación para el auxiliar y una licencia institucional como requerimiento. Entonces, ahí tenemos otro problema nosotros en odontología, que los técnicos radiólogos en imagen médica desconocen mucho de radiología dental. Por tanto, necesitan ser capacitados en esa área para poder entender realmente cómo debe funcionar la radioprotección y la bioseguridad, que van de la mano en odontología, están total y absolutamente ligados, no hay manera de que esto se dé por separado. Entonces, se debe verificar que la máquina cumpla con requisitos establecidos en el reglamento, ¿no es cierto? Ya hemos dicho. Está normado el uso de aparatos intraorales. Y eso nos norma solamente en ese sentido a los odontólogos.
El licenciatario debe ser responsable de la unidad operativa, por lo tanto debe pedir que los empleados cumplan con los requisitos de radioprotección. Para ello debería normarse el diseño de estos centros radiológicos, porque como bien lo dijo el doctor Pinto, muchas veces la radioprotección se encuentra cercano al personal administrativo, que obviamente debe protegerse, pero más cercano a ellos que a la propia área de trabajo de los equipos. Estamos más preocupados de irradiarnos la secretaria, el conserje o la persona que limpia que el mismo operador del equipo o el dentista que está manejando el equipo. Esto realmente es grave. Es grave porque se vive todos los días. Ahora sí, mire, apenas este pequeño capítulo es el que nos norma dentro del gran capítulo de la radioprotección en el país. Nos dice que el equipo para las instalaciones de los equipos dentales habla sobre el equipo y dice que la cubierta del tubo debe ser de tipo diagnóstico. Dice que se usarán diafragmas y conos para colimar el haz de radiación. Para radiografía intraoral se requiere que el diámetro del haz útil de radiación en el extremo del cono no exceda 8 centímetros. Por medio de un cono se asegurará que la distancia foco-piel no sea mayor a 18. Y obviamente todo esto, ¿no es cierto?, con la cantidad de kilovoltaje que se va a emitir el momento del disparo. Todos los equipos periapicales por los fabricantes cumplen esta norma. Es decir, que nosotros prácticamente no estamos normados. Está normándose dentro del capítulo de radioprotección cómo debe ser un equipo, más no la radioprotección en general del personal que utiliza este equipamiento. Por eso es que para nosotros se vuelve más complejo todavía el tema cuando tenemos que hablar de radioprotección con las personas que trabajan con nosotros. Porque aquí la normativa dice, el panel de control debe incluir indicadores de voltaje, los cronómetros, la exposición máxima a la superficie del aplicador se dará con luz. Para radiografía dental convencional, el tiempo de exposición no debe exceder los 5 segundos. Y esto ya viene implícito en los equipos. Entonces hay una tabla, justo de lo que habló el doctor Pinto, ¿no es cierto? Hay una tabla de kilovoltaje, nos dice que no menor a 50, no mayor a 70, que el filtro de la máquina no debe ser accesible debe estar no accesible o desconoce la filtración total. Es decir, esta es una normativa, repito, que habla exclusivamente del equipo. No habla absolutamente nada de qué debemos hacer quienes operamos ese equipo. Entonces, tenemos que hacer un cambio. Esto es muy importante. El blindaje. Dice que las características del blindaje estructural serán las paredes piso a techo hacia las cuales debe apuntar el haz útil de la radiación, deben tener barreras primarias. Estas barreras primarias deben tener altura mínima y metros de piso a techo. Y las barreras secundarias, que serán paredes y piso, con sus respectivas restricciones. Pues bien, si usted encuentra un equipo periapical en una clínica, difícilmente tiene barreras, ni primarias ni secundarias, porque hay un desconocimiento total al respecto. Pero si viene un inspector del organismo regulador, le pide al dentista en una clínica que plome todas las paredes del techo y el piso. Cuando nosotros estamos trabajando con fuentes cerradas de radiación, que el disparo se da única y exclusivamente cuando pulsamos el equipo, cuando hay la corriente eléctrica. Sin embargo, piden plomar absolutamente todo. Entonces, ¿qué hace el dentista? Generalmente lo que al último el doctor Pinto señaló, está cambiando sus equipos periapicales por equipos portátiles, porque los equipos portátiles se los guarda en un cajón y cuando va el inspector le dice, simplemente el odontólogo dice que no tiene equipos de radiología. Precisamente porque la normativa es como excesiva para un equipo periapical, pero escasa para cómo debemos protegernos cuando trabajamos con equipos de radiología dental. Es decir, aquí tenemos un problema que hay que resolver y lamentablemente esto solo lo vamos a poder realizar si damos mayor información a nuestros dentistas y también los organismos de control entienden un poco más la vida
de la radiología dental. Yo creo que cuando esas dos cosas se fusionen, vamos a poder tener una normativa responsable, como bien ha dicho el doctor, muy responsable. Procedimientos de operación de la radiología dental. Aquí nos están diciendo que los exámenes radiológicos dentales se limitarán indispensablemente y el haz debe ser restringido a un tamaño requerido para el examen. Repito, estamos hablando exclusivamente de máquinas de radiología intraoral. O sea, ese está como que normado. Ni sus asistentes sujetarán al paciente y películas dentro de la exposición. Es decir, el paciente es quien con su dedito debe sostener la película radiográfica y cuando utilizamos otro tipo de técnicas intraorales que usamos en radiología dental, como la técnica de paralelismo, utilizamos aditamentos que hacen que el paciente ya no tenga que sostener con su dedo la película radiográfica. Pero en esto hay mucho desconocimiento. Durante cada exposición, el operador deberá pararse a una distancia no menos de 2 metros. Los equipos periapicales, su cable, donde está el pulsor, tiene una medida más o menos entre unos 50 y unos 70. Distancia suficiente para que un operador pueda disparar. Sin embargo, debería disparar tras una barrera secundaria mucho mayor. Un biombo plomado, una pared de cemento, ¿no es cierto? O una pared plomada. Es decir, el operador debería salir del sitio donde esté el equipo para disparar, de tal forma que se proteja de la radiación secundaria de la que siempre hablamos. Dice aquí que no se usará fluoroscopía en exámenes dentales. En exámenes dentales no usamos fluoroscopía. Sin embargo, está dentro de la norma. Ni la cubierta protectora del tubo ni el cono serán sostenidos con las manos durante la exposición. Aquí sí yo tengo que reconocer que esta parte se cumple a medias, porque hay muchos operadores y muchos odontólogos dentistas que tienen sus equipos cercanos a los sillón donde atienden a su paciente. Ya, carajo. Y cuando este equipo no está bien calibrado y tiene un mantenimiento adecuado, lo que sucede es que la cabeza del equipo tiene un movimiento, un balance. Y generalmente es la auxiliar la que sostiene la cabeza del equipo mientras se dispara el equipo. Entonces, el gran desconocimiento de radioprotección en odontología es muy grande. Estas son fotos de un centro radiológico responsable, donde el operador está utilizando un aditamento para la toma de la técnica. Está colocando al paciente un mandil plomado con collarín tiroideo, que en el caso de radiografías intraorales es indispensable. En el caso de radiografías extraorales, como panorámica y lateral, no se requiere el uso del collarín. La información que tiene el paciente respecto a la radiación es totalmente dispersa. Es decir, necesito que me ponga collarín sí o sí porque me va a dar cáncer. Muchos exigen el collarín tiroideo. Sin embargo, hay muchos collarines tiroideos que no son ni siquiera de plomo y que se venden en el mercado. Esto es también algo grave. Necesariamente el operador debería estar fuera de la sala, con periapical o con extraoral. Entonces yo les quiero más o menos presentar aquí lo que nosotros creemos que debemos considerar como un diseño de un centro radiológico responsable. Estoy separando una clínica odontológica con un centro radiológico, porque el centro radiológico dental debe normarse de una manera mucho mayor en el sentido de las instalaciones y su diseño, porque el dentista compra un equipo periapical para ponerlo lo más cercano posible a su sillón dental. Por lo tanto, la normativa para una clínica odontológica con el uso de este equipo es todavía mucho más compleja. Mientras que si es una clínica grande de atención odontológica que tiene un equipo extraoral, debe obligatoriamente cumplir con los mismos requisitos que debería tener un centro radiológico. Es decir, el equipo no puede estar dentro de las áreas sociales de espera o de atención al paciente. De ninguna manera, y mucho menos dividido por una puerta deslizable de vidrio, porque así se hace. Entonces, es imprescindible que tengamos este control. Y para nosotros esta oportunidad que ustedes nos dan es invalorable, porque si nos unimos y entendemos
la realidad de la radiología en odontología, principalmente aquí en el país, vamos a poder solicitar una normativa real, adecuada y responsable, que es lo más importante. Entonces, en un centro radiológico, las áreas de atención al paciente, las áreas, obviamente, de la parte de baños y áreas sociales, deben estar separadas completamente del sitio donde se encuentran los equipos. Estas áreas deben tener información para el paciente. El paciente debe informarse de cómo se va a hacer la toma radiográfica, porque nosotros, al igual que muchos exámenes médicos, tenemos que estar muy cerca del paciente, tocándolo, abriéndole la boca. Tengo que prender la cama y tomar un cacho. Tiene que salir ahí. Tienes que echarte un cacho. Un cacho. ¿Ok? Colocando las manos del operador en el paciente. Entonces, considerar que el centro radiológico lo hace el equipo solamente es un error, pero lamentablemente en odontología ese es el concepto. Compro un tomógrafo dental o un equipo panorámico lateral con radiografía cefálica lateral y tengo un centro radiológico. Tengo un cuarto donde coloco mis 2 equipos o mis 3 equipos y tengo un centro radiológico. Entonces, creer que tener el equipo es tener un centro radiológico es el primer error que nosotros tenemos en los conceptos de centros radiológicos en odontología. El diseño de las áreas que se debe considerar en un centro radiológico es importantísimo, muy importante. Las áreas tienen que estar siempre separadas y divididas. La señalización y la información para el paciente es muy importante. Y el área de espera no puede estar detrás ni delante de una pared que no sea de cemento o plomada. Esto no ocurre en los centros radiológicos en odontología. Es decir, debemos tener las áreas de espera alejadas y totalmente individuales de las áreas de las tomas. Es importante y nosotros estamos abogando mucho porque se expongan los títulos de los profesionales que trabajan en el centro radiológico. Porque lamentablemente los equipos de odontología están siendo manejados por personas que no están preparadas. Y de ahí parten todos los otros errores. Ni el dueño del centro radiológico, ni quien opera los equipos, está completamente preparado. Como la pregunta que le hicieron al doctor Pinto, ¿dónde empieza el problema? En la educación. Ahí empieza el problema. Las licencias y permisos deben estar siempre a la vista. Eso es importante. Y tienen que estar al día, actualizadas. Porque eso está diciendo que el servicio es responsable, que está haciendo que sus operadores tengan sus certificados médicos y licencias al día. Significa que están todo el tiempo siendo preparados. La señalética tiene que ser importante, porque cuando nosotros usamos esta señalética de peligro en los consultorios, no siempre está bien colocada. Generalmente se las coloca donde primero se puede colocar, pero no está en las áreas donde debe estar. Es decir, si yo veo esa área, sé que es peligro y no debo ingresar. Y si voy a ingresar, tengo que ingresar bajo cierta normativa, es decir, el paciente con su mandil de plomo, etcétera, etcétera. Las zonas de bioseguridad también tienen que estar bien señaladas, porque como bien me antecedió el doctor Pinto indicando, la bioseguridad en odontología está ligada a la radioprotección, porque nosotros utilizamos mucho fluido y es importante que esté normado. Entonces, deben ser visibles y la señalética de bioseguridad también es importante, tanto como la de radioprotección. Si las áreas asignadas del centro radiológico ya están distribuidas, es decir, yo simplemente me voy a poner un centro radiológico en una construcción que ya está hecha, ¿no es cierto? Debo cerciorarme que esas paredes sean de cemento o deben estar plomadas. Un buen equipo en un entorno mal diseñado no rinde de manera adecuada. Las áreas deben ser suficientemente ventiladas, amplias para que gire el equipo. El paciente debe ingresar sin problema. El operador debe tener un espacio suficiente para poderse mover alrededor del equipo.
Porque de esto va a depender que obtengamos una buena imagen radiográfica. Esto no ocurre con facilidad, lamentablemente. Los equipos generalmente entran en cuartos que ya están hechos y entran justos. Es decir, que muchas veces el ingreso del paciente o del operador tiene dificultad. El área del equipo debe ser individual. Se sabe y se conoce de muchos centros radiológicos donde el equipo periapical está en la misma área del equipo extraoral. E incluso, perdón, el tomógrafo está junto o en el mismo sitio que el equipo periapical. Las áreas deben estar totalmente individualizadas. El área del diagnóstico, porque así debería ser, estas áreas deben estar totalmente aisladas de todo el resto de las áreas, tanto del área de espera como del área donde van a estar los equipos, para que el personal que tiene que procesar las imágenes o hacer el diagnóstico tenga libertad, o sea, esté libre, no esté en contacto con ninguna de estas zonas tampoco. De esta manera estamos protegiendo al personal y estamos haciendo radioprotección. Vuelvo. La dirección de la ubicación del equipo debe considerar hacia dónde estará la dirección del disparo del rayo, que es otra cosa que no se cumple por desconocimiento. La fuente de radiación a veces dispara a la puerta, a la ventana o a la sala de espera. Y estas paredes generalmente no están plomadas. El área del equipo debe tener una puerta plomada para cerrarla el momento que el operador sale a disparar el pulsor. Los pulsores de los equipos deben estar fuera de las áreas, ¿no es cierto? La ubicación del pulsor, tanto del equipo periapical, panorámico, tomógrafo, fuera de las áreas, siempre. Para ello, se debe diseñar, pues obviamente, utilizando cámaras para poder ver que el paciente no se mueva adentro y el operador tenga control respecto a la toma y adquisición de la imagen. La bioprotección va de la mano. Entonces, nuestros equipos deben ser protegidos. Y ahora con el tema de COVID, hemos trabajado siempre bajo esta protección. Hoy ya no lo estamos haciendo de esa manera porque hemos dejado algunas cosas, pero el uso de una mascarilla KN95 y una quirúrgica es indispensable. Primero, por la cercanía que tenemos con el paciente. Segundo, los mandiles plomados los colocamos siempre sobre una bata quirúrgica, porque un mandil plomado, para que se mantenga totalmente libre de contaminación, debería podérselo limpiar permanentemente, y eso es algo que no se puede hacer cuando el mandil es de plomo. Se pasan líquidos, pero la tela se desgasta mucho. Entonces, se requiere mejor proteger al paciente respecto al uso del mandil. Esto que ustedes ven aquí es el dispositivo intraoral que usamos nosotros para una técnica que se llama de paralelismo. Este dispositivo tiene que estar protegido para entrar a la boca. Y luego, esta funda de protección debe ser desechada por el mismo paciente o por el operador. El operador, en nuestro caso, por tener contacto directo con la boca del paciente, en nuestro caso, nuestro centro, utiliza guante y sobreguante. El sobreguante es el que va a desechar una vez que metió las manos a la boca del paciente o que tuvo que manipular al paciente. Y todos esos desechos tienen que estar, obviamente, normados, ¿no es cierto?, en nuestros respectivos depósitos de desechos, en este caso, tóxicos. Repito, las áreas donde se realizan los procedimientos deben estar alejadas del resto de las áreas, con una puerta blindada, ¿no es cierto?, plomada, que es muy importante. El paciente debe ingresar solo a estas áreas. Generalmente en medicina ustedes no tienen ese problema. Estamos todos muy bien educados y cuando nos dice pase solo usted, pasamos. Pero en odontología no es así. En odontología el papá, la mamá, la abuelita, todos quieren entrar a ver cómo les toman la radiografía al niño.
¿sí? Es complejo. Entonces, cuando necesitamos hacer eso, porque sí se necesita en ocasiones la presencia de un adulto con un niño para una toma radiográfica, principalmente intraoral, todos deben tener sus barreras de protección, si es que van a entrar al área. Esto tiene que ser normado, porque no ocurre. Y es importante que ya empecemos a tener esta visión más responsable de cómo debe ser un servicio de radiología dental. Entonces, estas barreras de protección del paciente, que son los mandiles de plomo, deben ser correctamente manejados y manipulados. Tienen que estar colgados, no doblados en 4 en la silla, no sobre el espaldar de la silla, no en el escritorio, que es lo que ocurre comúnmente. El mandil de plomo es muy mal utilizado en odontología y, por lo tanto, pierde su sentido de barrera de protección. Los mandiles tienen que estar colocados de esta manera. Cuando necesitamos atender a los niños, aquí sí necesitamos al adulto con collarín tiroideo, que va a marcar a su hijito, a su niño, en las piernas, y él también debe estar protegido de la misma manera. Nuestros equipos tienen este plástico de protección que lo cambiamos todos los días. ¿Por qué? Porque poner sustancias de desinfección sobre las cabezas de los equipos radiológicos o sobre los sensores no está indicado por el fabricante, por obvias razones. Entonces, la desinfección y la protección que hacemos con la desinfección en los equipos, la hacemos de esta manera. Los forramos en plástico y luego desechamos ese plástico. Los operadores utilizan sobreguante siempre, precisamente por esto, por el contacto con los flujos. Esto es lo que nosotros consideramos que debe ser un servicio de radiología dental responsable. Esperamos, ojalá, y podamos transmitir esta información más adecuada a todos los centros radiológicos, porque aquí no se trata de que solo yo lo haga. Esto se trata del paciente. Y cuando se trata del paciente, todos debemos trabajar de la misma manera, con responsabilidad, porque la contaminación cruzada en odontología es el mayor riesgo que tenemos, el mayor riesgo. Entonces necesitamos entender que la radioprotección y la bioseguridad en odontología debe ser información pública, es decir, se debe normar y exigir el cumplimiento de la norma. Para ello debe haber previa información. Nosotros tenemos la ventaja, bendición de poder educar a odontólogos en la preprofesión, es decir, cuando recién están estudiando odontologías, en el pregrado. Y tengo la suerte que la universidad en la que yo dicto tiene 1 año de radiología, 2 semestres, donde trabajamos con radioprotección y bioseguridad. ¿Por qué? Porque esos son los profesionales que ahora van a empezar a salir a exigir 2 cosas. Primero, exigir que el fabricante cumpla con sus obligaciones. Segundo, ellos, al comprar un equipo de radiología, van a preguntar y a saber qué es lo que están comprando y cómo deben normarse. Segundo, la bioseguridad es indispensable, por lo tanto debe estar siempre combinada. No podemos evadir la responsabilidad que tenemos frente al uso adecuado de estas protecciones, de estas barreras de protección. Entonces, cuando educamos, logramos que luego quien va a comprar los equipos, que es el dentista para su clínica o el dentista para ponerse un centro radiológico, o lo que ocurre comúnmente, cualquier profesional que ve la radiología como un negocio, compra los equipos, pone los equipos, contrata gente, la pone a trabajar con un total desconocimiento de estas normas. No significa que un centro radiológico tiene que estar exclusivamente en mano de dentistas o de radiólogos, pero es lo ideal, porque estas personas tienen que tener una formación mucho más adecuada con el uso tanto de la radioprotección como de la bioseguridad. Por eso creo yo que esta es una ventana
importante para nosotros, porque ustedes como profesionales que trabajan con radiología, ustedes como profesionales que conocen de radioprotección, pueden difundir y ayudarnos a nosotros a difundir la necesidad que en este momento la odontología, la radiología odontológica tiene. Porque como bien lo dijo el doctor Pinto, los equipos de radiología dental se venden como cualquier otra cosa, como una aspiradora, como una cámara de fotos, como cualquier cosa, sin tener ningún tipo de conocimiento responsable de que estamos comprando un equipo que va a emitir radiación. Y con la radiación hay que respetarla, hay que tenerle respeto, no miedo, respetarla. Y para poderla respetar tiene que haber conocimiento. Así que quienes estamos ahora tratando de liderar esta ola, digamos, de información, estamos buscando aliados estratégicos y ustedes son nuestros aliados estratégicos. Ya no queremos estar solos, queremos pertenecer. Por eso, vuelvo y repito, el agradecimiento a la Asociación de Radioprotección Ecuatoriana que considera dentro de sus congresos esta parte, que es la odontología. Muchísimas gracias. Espero haber por lo menos dado un poquito de información de nuestra realidad nacional. Con estas conclusiones, el conocimiento de la normativa de radioprotección nacional es parte de la garantía para que se instalen servicios de radiología odontológica responsable. El diseño adecuado de las áreas de un servicio de odontología aportan un trabajo responsable. El personal bien capacitado y con conocimiento sólido del manejo de equipo de radioprotección y bioseguridad complementa un servicio de radiología responsable. Para todos ustedes, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención, y si tienen alguna pregunta, pues estoy a sus órdenes. Si gustan, pueden buscarme en mis redes sociales, donde nosotros publicamos constantemente el trabajo que hacemos, tanto en la educación como en el trabajo diario de nuestros centros radiológicos, como radiólogos que somos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes, doctora Guerra. Le felicito. ¿Qué tan importantes y profundos son sus conceptos acerca de cómo impartir esa educación de la protección radiológica? Es preocupante en realidad esta situación porque cada uno de nosotros hemos vivido algún tipo de experiencia. Aquí en una clínica odontológica, las personas que toman las radiografías dentales y las hacen las panorámicas son personas que no tienen una instrucción adecuada ni una formación adecuada para hacerlo. No sé si son auxiliares de enfermería o son auxiliares odontológicos, no tengo idea, pero no le comunican al paciente absolutamente nada del procedimiento, no le alertan, tampoco salen de la sala cuando hacen el disparo, entonces es un desconocimiento, una inconsciencia total. No, claro, obviamente no de parte de las personas de aquellas, sino de las personas que están contratándole a ella en su centro diagnóstico. Entonces yo pienso que, no sé si ustedes tienen algún grupo de concientización entre los colegas suyos odontólogos para si es que necesitan que nosotros aportemos o hagamos el vínculo de medio para poder llegar a, digamos, no como acuerdo, sino más bien poder hacer que se haya conciencia, que se cree conciencia en cada uno de los centros odontológicos que tienen y manejan radiaciones ionizantes, porque es bastante preocupante porque no hay control en realidad de esta situación. Eso como comentario. Muy amable, muchas gracias. Y si me permite acotar algo a su comentario. Bueno, la única manera que hemos encontrado es capacitar. Nosotros permanentemente estamos haciendo cursos, muchos gratuitos. Los días sábados hacemos cursos gratuitos. Y otros, pues obviamente, cuando ya es para la formación de un personal de un centro radiológico responsable, no son muchos, pero nos busca para que formemos.
Nosotros formamos operadores para el manejo de este equipamiento y dentro de eso está intrínseca la radioprotección y la bioseguridad, porque es la única manera. O sea, no hay otra forma, lamentablemente. Y sí es verdad que un auxiliar de odontología puede disparar un equipo periapical, sí. Es verdad, no está normado, ¿no? No dice en ninguna parte de la normativa nacional que tenga que tener un título específico. Sin embargo, para sacar una licencia para el uso, sí le piden un título. Le dicen, tiene que ser licenciado en radiología o radiólogo o odontólogo. Entonces, muchos de nuestros colegas sacan la licencia porque son odontólogos, pero quien dispara los equipos son los auxiliares. Y como esa es una realidad, lo único que nosotros decimos es, ok, si el auxiliar va a disparar, mándela que haga un curso. Hágale que se prepare, ya que la licencia está bajo la protección del odontólogo. Pero no todos los odontólogos son los que disparan los equipos. Son los auxiliares, generalmente. Generalmente. Entonces, lo ideal sería que podamos difundir que sí se puede aprender. Es decir, que hay sitios donde se puede aprender. Nosotros siempre los tenemos abiertos los cursos y vuelvo y repito, y muchos los hemos hecho de esta manera, con esta modalidad sin costo, precisamente por la gran preocupación que tenemos. Porque nos enfrentamos, inclusive ya hablando desde el punto de vista de centro radiológico, con una competencia que cuando es buena no importa, pero cuando es manejada de esa manera, se vuelve un riesgo. Es terrible. Entonces, la preocupación que tenemos nosotros, y no hay un grupo, no hay una sociedad de radiología lamentablemente ecuatoriana, no existe una asociación de odontólogos interesados en radiología, porque este tema radiológico dentro de la odontología no es precisamente lo que más llama la atención. Es decir, nadie está preocupado por la radiología en odontología. O muy pocos se preocupan cuando se ven abocados a sacar una licencia. Pero no hay una conciencia real. Entonces, la única manera es educar. Cuando educamos, conseguimos que la gente haga las cosas mejor y que podamos tener esto, un acceso a un servicio radiológico dental seguro, responsable. Por eso yo puse, ¿no? Deberían estar expuestos los títulos de las personas que manejan, porque si están preparados, pues no hay ningún problema. Y en el último de los casos, si quien está disparando no tiene un título universitario, debería tener por lo menos certificación de educación continua. Que sí se lo hace en Chile, por ejemplo. En Chile se certifican con educación continua muchas personas que quieren trabajar en radiología médico-dental. Entonces, esa normativa no existe en el país. Ojalá y en poco tiempo, espero, yo llevo ya 7 años de graduada y ha sido muy difícil llegar a mis colegas con esta información y este respeto por la radiología, porque vayamos más allá. Una buena imagen radiográfica, aparte de todo, es una herramienta diagnóstica. Entonces, si no tenemos una buena imagen radiográfica, ¿cómo podemos hacer un buen diagnóstico y una buena planificación? Y si tras de ello no hay gente preparada, consciente, que se está protegiendo en la radiación, pues es un círculo vicioso. Bueno, muchas gracias. Justamente hemos llegado a la parte medular, digamos, de la situación. Capacitación es lo que falta y nosotros como asociación estamos abriendo estos espacios precisamente para brindar ese tipo de capacitaciones de aquí. Muchas gracias, le agradezco mucho. A usted, muy amable. Muchas gracias.